Introducción a la epistemología contemporánea. Jonathan Dancy. Prólogo. Este libro es una versión ampliada de un curso de epistemología que he impartido durante años en la Universidad de Keele. Por supuesto, es el resultado de numerosas conversaciones con estudiantes y colegas. Les doy las gracias a todos ellos, pero debo especial gratitud a David M. C. Norton y Richard Swinburne, que leyeron la totalidad del libro, a veces diversos borradores, y con suma amabilidad, me ofrecieron comentarios y sugerencias detallados. Mi padre, John Dancy, también revisó con elegancia todo el libro. Agnes Gellatley, Han Hoglock, Peter Hacker y Cassie McDaniel leyeron algunas partes e hicieron críticas valiosas. Mi gratitud para todos ellos, y para 4 informadores anónimos comisionados por Basil Blackwell Ltd., por sus intentos de mejorar el texto, también a Charles Swan por su apoyo constante. John Thompson me persuadió de la necesidad de comenzar a escribir, tanto explícitamente como con su ejemplo, considero que también le estoy agradecido. Pero mi deuda mayor es con mi esposa Sarah, que me proporcionó una fuente inagotable de aliento después de los días malos y un oído generoso tras los buenos. Siempre he sido un tanto escéptico ante las profesiones de gratitud de los autores para con esposo, esposa, amigo o quien fuere, sin el cual no. Nunca más. Tener que vivir con alguien que tiene la mente ocupada casi por completo en un solo asunto es más de lo que podría pedirse razonablemente. Ciertamente, no estaba incluido en el contrato original. Introducción. Como indica su título, este libro está concebido como una introducción a los temas más importantes que se discuten hoy en día bajo el rótulo, más bien confuso, de epistemología, o teoría del conocimiento. La epistemología es el estudio del conocimiento y de la justificación de la creencia. Entre las cuestiones centrales a las que tratan de responder los epistemólogos están, ¿qué creencias están justificadas y cuáles no? Si hay algo que podemos conocer, ¿qué es? ¿Cuál es la relación entre conocer y tener una creencia verdadera? ¿Cuál es la relación entre ver y conocer? Cuestiones como estas están en el corazón de la epistemología, pero, por supuesto, esta va más allá y como en cualquier otra disciplina filosófica, sus fronteras son más bien difusas. El libro está concebido para estudiantes de los primeros cursos de una licenciatura en filosofía, pero no es preciso que asuste a lectores de otra procedencia. Mi padre, por ejemplo, asegura que lo entiende, aunque es posible que no me agradezca la insinuación de que se trata de un lector representativo. Aunque el libro sea introductorio, no veo razón alguna para ocultar mis propias opiniones, que, por lo demás, no son demasiado idiosincrásicas. Creo que es una ventaja para el alumno el tener algo contra lo que reaccionar, sin que ello me haya llevado a empeñarme en alcanzar conclusiones sólidas en cada tema tratado. Algún material del que aquí he utilizado ha aparecido publicado con anterioridad, y estoy agradecido a los editores del American Philosophical Quarterly de Análisis por el permiso para la nueva publicación. El punto de vista que adopto está casi exclusivamente centrado en la tradición angloamericana, aunque cedo el paso a Hegel en el último capítulo. Al final de este, doy algunas referencias a textos paradigmáticos de la tradición continental, y especialmente de la teoría crítica. En la tradición en la que me muevo, hay que elegir entre 2 aproximaciones distintas a las cuestiones epistemológicas. La primera, asociada con Descartes, comienza considerando el reto del escepticismo, la pretensión de que el conocimiento es imposible, y confía en que, al responder al reto, se verá obligada a exponer la naturaleza del conocer, de la que se seguirá la posibilidad del conocimiento. La segunda, que asocio a Gris 1961, mantiene que Descartes distorsionó la reflexión filosófica con la obsesión patológica por un personaje inexistente denominado escéptico.
En lugar de ello, lo que debemos hacer es investigar directamente la naturaleza del conocimiento, si es que el conocimiento tiene una naturaleza, y de la justificación, con la esperanza de que los resultados que alcancemos nos lleven, de uno u otro modo, a una conclusión sobre la naturaleza del conocimiento. Desde este segundo punto de vista, la intención de la buena epistemología no es la refutación del escepticismo. Ni siquiera es preciso que tal refutación sea uno de sus resultados. Sigo la primera de estas dos aproximaciones, al menos formalmente, ya que mi primer capítulo trata del escepticismo. A lo largo del libro encontraremos referencias, esporádicas y constantes, a una forma de argumento escéptico. Mi razón o mi excusa pueden estar en el hecho de que hay un nuevo renacimiento del interés en el escepticismo. El tema vuelve a ser el foco de atención del último capítulo, en el que cuestiono la posibilidad misma de la empresa en la que me he embarcado en los 14 capítulos precedentes. El libro se divide en 3 partes, la primera sobre el conocimiento, la segunda sobre la justificación y la tercera sobre las formas de conocimiento. Se podrían plantear muchas objeciones, algunas de ellas justificadas, a esta división. Una sería que el escepticismo no se restringe a la duda sobre la posibilidad del conocimiento. Los argumentos escépticos más interesantes, como sugiero en el primer capítulo, incorporan el mismo tipo de duda sobre la posibilidad de la creencia justificada. Por tanto, el capítulo sobre el escepticismo que aparece en la primera parte podría aparecer con el mismo derecho en la segunda. Otra queja podría ser la de que no está claro en absoluto que los temas tratados en la tercera parte, percepción, memoria, inducción, y conocimiento a priori, sean formas de conocimiento. Se ha mantenido que son fuentes del conocimiento. Podría decirse que el conocimiento se deriva de lo que es dado en la percepción, que lo que la percepción proporciona no es en sí mismo conocimiento, sino que se convierte en conocimiento tras algunas transformaciones. Por otra parte, la inducción se parece más a una forma de inferencia que a una forma de conocimiento. Muchos autores eluden esas dificultades con capítulos sobre los objetos del conocimiento, el pasado, el futuro, el mundo externo, la necesidad, las otras mentes, etc. Pero creo que esta aproximación contiene sus propias dificultades. Una de las más importantes sería que cada objeto de conocimiento puede ser conocido de muchas formas diferentes. Por ello, yo hablo de formas de conocimiento, y he permitido que los diferentes objetos posibles de conocimiento salgan a la superficie en el momento oportuno. El problema de las otras mentes, por ejemplo, aparece excepcionalmente en el capítulo 5. Después del capítulo introductorio sobre escepticismo, la primera parte contiene un capítulo sobre la naturaleza del conocimiento y sus relaciones con la creencia verdadera justificada, y otro centrado en una teoría específica. El primero no puede más que rozar la superficie de un área profundamente trabajada en los últimos años. Incluyo el segundo porque creo que esa teoría, aunque reciente, es más que una moda pasajera y contiene algunas intuiciones fundamentales sobre la naturaleza del conocimiento. En la segunda parte comparo los méritos de 2 puntos de vista sobre la naturaleza de la justificación, el fundamentalismo y el coherentismo. En los capítulos 4 y 5 expongo los defectos de las formas más crudas de fundamentalismo, y en los capítulos 6 y 7 argumento que tenemos más de una razón general para evitar cualquier tipo de fundamentalismo, una razón que se deriva de la teoría del significado. Con ello se plantean, obviamente, ciertas cuestiones sobre prioridades filosóficas. Es posible que la teoría del significado sea prioritaria sobre la epistemología y proporcione una suerte de tribunal de apelación para el debate epistemológico. Al margen de ello, estos 2 capítulos son quizá más difíciles que los rodean, y recomiendo pasarlos por alto en la primera lectura.
Si el lector pasa directamente del capítulo 5 al 8, se encontrará con un marcado contraste entre dos teorías diferentes de la justificación, y todo lo que necesitará saber por el momento es que la función asignada a los capítulos intermedios es la de proporcionar una razón contra cualquier forma de fundamentalismo. Los dos últimos capítulos, 14 y 15, dependen, de algún modo, de lo que se dice en el 6 y el 7. Por ello sugiero también que se omitan en la primera lectura, reservando para esta los capítulos 1, 5 y 8, 13. La tercera parte está dominada por dos capítulos sobre percepción, que quizá constituyen el núcleo del libro. Este tema me parece a la vez el más difícil e importante de la epistemología. Al final de cada capítulo hay una breve ampliación titulada Lecturas complementarias, con dos secciones. Hay también referencias en el texto principal que a veces se recogen al final del capítulo. La diferencia entre las dos secciones es que, mientras la primera trata de mostrar por dónde comenzar a ampliar los temas principales del capítulo, la segunda contiene referencias a lecturas que proporcionan un trasfondo adecuado, me permite hablar en general sobre el área implicada y ofrece referencias bibliográficas sobre aspectos del capítulo, para que el lector sepa a dónde acudir, si lo desea. Los textos mencionados en la primera sección están, más o menos, al mismo nivel de dificultad que el capítulo al que acompañan. Los mencionados en la segunda pueden ser más difíciles. Las referencias siguen el sistema de autor, fecha, por ejemplo, Rees 1961, y se recogen de nuevo en la sección, referencias bibliográficas, al final del libro. Por último, se pretende que el índice temático remedie un defecto, el hecho de que puntos de vista, temas y teorías se sucedan en lugares diferentes a lo largo del libro. Por ejemplo, el antirrealismo se discute en el capítulo 1 y vuelve a aparecer en el 9, las aproximaciones antirrealistas a la percepción se discuten en los capítulos 10 y 11, a la memoria en el capítulo 12 y a la inducción en el 13. Todo ello puede ser contundente, hubiera sido mejor el poder tratar cada tema en un único lugar. Si el lector está interesado en saber lo que ha sucedido, o siente curiosidad por saber lo que sucederá con relación a un tema específico, debe consultar el índice, espero que este se lo diga. Parte 1. Conocimiento 1. Escepticismo. 1.1. Algunas distinciones. El escepticismo en su forma más interesante depende siempre de un argumento, cuanto mejor es el argumento, más fuerte es la forma de escepticismo que genera. Dado que depende de un argumento, debe poder ser expresado en forma de conclusión. La conclusión escéptica es la de que el conocimiento es imposible. Nadie sabe nada de hecho, porque nadie puede saber nada. Se da un contraste entre el escéptico que ofrece un argumento con esta conclusión y otros dos tipos de escéptico. El primero es quien responde a cada aseveración con la cuestión, ¿cómo lo sabes? Y luego, a cualquier contestación se limita a repetir la cuestión hasta que las respuestas se agotan. Esta cuestión repetida es tremendamente eficaz a la hora de dejar a los demás reducidos a un silencio furioso e impotente, pero no hay mucho que aprender de ella hasta que no sepamos lo que esconde. Por supuesto, hay aquí posibilidades interesantes, como, por ejemplo, las proposiciones siguientes. 1. Nadie sabe que P a no ser que pueda decir cómo sabe que P. 2. No es posible contestar satisfactoriamente a la cuestión, ¿cómo sabes que P? Por el mero procedimiento de volver a aseverar que P. Se trata de una petición de principio. El escéptico que plantea la cuestión sin comprometerse con proposiciones de este tipo no presenta ninguna posición filosóficamente interesante. Sin embargo, cuando sí se da ese compromiso volvemos a una forma de escepticismo que depende de un argumento. Es preciso señalar a este respecto que las dos proposiciones anteriores son dudosas. La segunda, por ejemplo, equivale a la aseveración de que no es posible responder a la cuestión, ¿cómo sabes que tienes dolor? Diciendo simplemente, porque tengo dolor.
Quien da esta respuesta está considerando claramente que en algunos casos funciona, y no debemos sentar la cuestión en contra suya por anticipado. El segundo tipo de escéptico, por el contrario, no nos ofrece tanto un argumento o una pregunta como una mera actitud. Se trata de una persona obstinada cuya pretensión es la de que, aunque la mayoría de la gente se deje convencer por lo que no son más que débiles evidencias, se necesita algo más para que él se convenza. Este escéptico pretende tener patrones más altos de evidencia que la mayoría de nosotros, estigmatiza a los otros como seres a los que se engaña o persuade fácilmente. Su posición se convierte en escepticismo propiamente dicho, es decir, en la posición de que el conocimiento es imposible, más bien que algo más infrecuente de lo que pensamos de ordinario, cuando los patrones se colocan tan altos que no pueden satisfacerse. Sin embargo, para ir más allá de la mera extravagancia y tener algún interés filosófico, no puede limitarse a afirmar que los patrones de evidencia más estrictos son los mejores. Debe aportar algún argumento para defender que los patrones ordinarios no son apropiados. Y el argumento debe apelar tanto a nuestros patrones como a los suyos. Aquí acecha el peligro de la incoherencia. Es consistente dar un argumento que apele a los patrones ordinarios de evidencia para demostrar que esos mismos patrones no son apropiados. La conclusión es aquella con la que comenzábamos: las formas interesantes de escepticismo dependen siempre de un argumento. En esta sección consideraremos 3 argumentos escépticos lo suficientemente fuertes como para tomarlos en serio. Antes debemos tener en cuenta algunas distinciones entre diferentes tipos de argumento escéptico. La primera distinción, y la menos importante, se da entre argumentos escépticos locales y globales. El escepticismo local mantiene que hay razones especiales por las que el conocimiento no es posible en un área determinada, aunque pueda ser posible en otra cualquiera. Las áreas predilectas para el escepticismo local son la ética, la religión y el futuro. Podemos saber cómo están las cosas cuando suceden delante de nuestras propias narices, pero no podemos saber si un acto altruista es moralmente bueno, si Dios existe, o si mañana me tomaré un café con leche para desayunar. Es obvio que el escepticismo local espera encontrar su razón de ser en alguna particularidad especial de este tipo de áreas. Sin embargo, mi experiencia es la de que es muy difícil que el escepticismo local se mantenga en mero escepticismo local. Por ejemplo, el escepticismo ético local tiende a expandirse rápidamente y se convierte en escepticismo general sobre lo que no puede observarse, o sobre la posibilidad del conocimiento científico. El problema es encontrar un argumento convincente para el escepticismo local que no tenga consecuencias expansionistas. No deja de ser una ventaja que el escepticismo local tienda a convertirse en escepticismo general, dado que los argumentos escépticos globales son, por lo general, más convincentes y efectivos que sus contrapartidas locales. Y lo mismo sucede con la segunda distinción que quiero proponer. Algunos argumentos escépticos atacan directamente la noción de conocimiento, pero no tocan algunas otras nociones relacionadas con esta, como la noción crucial de creencia justificada. Se podría argumentar, por ejemplo, que para saber es preciso estar seguro, pero que nadie puede estar realmente seguro y por tanto, que nadie puede saber. Dejando a un lado por el momento la fuerza de ese, realmente, todavía podría confiarse en que, incluso concediendo que una condición necesaria para el conocimiento no se cumple y debemos dejar de hablar de conocimiento, no hay ningún problema en seguir hablando de creencias justificadas. Todavía podríamos seleccionar algunas creencias como creencias justificadas, o como más justificadas que otras, y otras como menos justificadas o completamente injustificadas. El argumento escéptico que estamos considerando nos permite referirnos con pleno derecho a la justificación.
Podemos tener la impresión de que el argumento, aunque expresa ciertas particularidades del concepto de conocimiento, nos permite arreglárnoslas perfectamente bien, tanto para los propósitos filosóficos como para los prácticos, con la noción de justificación, a la que el argumento no ataca. Por el contrario, una forma más fuerte de argumento constituye una amenaza para ambas nociones al mismo tiempo y pretende que cualquier deficiencia en la noción de conocimiento está presente de igual modo en la de creencia justificada. Nos encontramos con estas formas de argumento y veremos que son siempre más interesantes que sus contrapartidas más débiles. La afirmación de que ninguna de nuestras creencias sobre el futuro está nunca justificada es más importante y más interesante que la afirmación de que, aunque es muy probable que nuestra creencia en que el sol saldrá mañana sea verdadera y esté justificada, nunca puede decirse que sepamos que el sol saldrá mañana. La tercera distinción es incluso más importante. Podemos separar los argumentos escépticos que, aunque pretendan privarnos del conocimiento, o incluso de la creencia justificada, nos conceden que comprendemos las proposiciones cuya verdad se supone que no conocemos de aquellos otros que afirman que la razón por la que no podemos conocer su verdad radica en que no las comprendemos. Un ejemplo obvio sería el contraste entre la sugerencia de que no podríamos tener ninguna evidencia a favor de la proposición de que Dios existe, por más que comprendemos esa proposición, y la sugerencia de que la proposición nos es incomprensible y a fortiori ni podemos saber que es verdadera ni estar justificados para creerla. Por supuesto, esta distinción solo tiene sentido si suponemos la posibilidad de comprender una proposición que nunca pudiéramos creer justificadamente o cuya verdad no pudiéramos conocer nunca. La distinción se viene abajo si adoptamos una teoría de la comprensión que una lo que podemos comprender con lo que podemos reconocer como verdadero. En ese caso, todos los argumentos escépticos relevantes pertenecerán al tipo más fuerte, es decir, pretenderán que ni siquiera comprendemos las proposiciones que pretendemos saber. A primera vista, un argumento para tratar de mostrar que no comprendemos las proposiciones que pretendemos saber debe ser local más bien que general. La razón es que un argumento global pretendería que no comprendemos nada. Esto es ridículo, en primer lugar porque es obvio que si comprendemos algunas cosas y, en segundo lugar, porque es esencial que comprendamos, y de hecho se espera de nosotros que lo hagamos así, el mismo argumento escéptico. 1.2. 3 argumentos escépticos cerebros en cubetas. No sabemos que no somos cerebros, flotando en el líquido contenido en una cubeta de laboratorio, conectados con un computador que nos provee de las experiencias que tenemos en cada momento y bajo el control de algún técnico, científico inteligente, o bondadoso, o malévolo, dependiendo de los gustos de cada cual. No lo podemos saber porque, en el caso de que lo fuéramos y si el científico tuviera éxito, nada en nuestra experiencia nos revelaría que lo somos. Por hipótesis, nuestras experiencias serían idénticas a las de algo que no fuera un cerebro en una cubeta. Dado que cada uno de nosotros solo puede apelar a su propia experiencia, y como la experiencia es idéntica en cualquiera de las dos situaciones alternativas, nada hay que pueda revelar cuál de las situaciones es la que de hecho se da. Es posible que, aunque no sepamos que no somos cerebros en una cubeta, sí sepamos, a pesar de todo, muchas otras cosas que podrían ser más importantes. Por desgracia, parece que, si no sabemos eso, no hay mucho más que podamos saber. Supongamos que alguien pretende saber que está sentado leyendo un libro. Es de suponer que, si sabe que está sentado leyendo, también debe saber que no es un cerebro en una cubeta y, por tanto, por un simple modus tollens, y es de suponer que, al no saber que no es un cerebro en una cubeta, no sabe que está sentado leyendo. El principio en el que descansa este argumento puede ser formalizado como el principio de cierre bajo la implicación conocida. PCS, SAPI-SAPEQ, SAC.
Lo que este principio afirma es que, si A sabe que P y que P implica Q, en ese caso A también sabe que Q, siempre sabemos que son verdad las proposiciones que sabemos que son consecuencias de una proposición que sabemos. Es una práctica habitual expresar los principios de este tipo en notación lógica, pero en nuestro caso se escribirá la expresión castellana equivalente. Sin embargo, es importante prestar atención a la notación lógica porque ello facilitará las referencias posteriores. PCS es un principio de cierre porque dice que la transición desde algo conocido a algo que se sabe que es una consecuencia de lo conocido no nos lleva más allá del área cerrada del conocimiento. Así pues, el principio, cuando A no sabe que Q y A sabe que P implica Q, nos permite inferir que A no sabe que P sabe. Por tanto, parece mostrar que en general, cuando no sabemos que no somos cerebros en una cubeta, tampoco podemos conocer ninguna proposición P respecto a la que sí sabemos que, si fuera verdadera, no seríamos cerebros en una cubeta. Hay multitud de argumentos ligeramente diferentes. Por ejemplo, la versión cartesiana que considera Q como la proposición, estoy soñando. En la primera de las meditaciones metafísicas, Descartes argumenta que, en la medida en que no sabe que no está soñando, no conoce ninguna proposición P respecto a la que sí sabe que, en caso de que fuera verdadera, no estaría soñando. ¿Cómo catalogar este argumento haciendo uso de las distinciones de 1.1? No es un argumento completamente global, admite que el conocimiento es posible, es decir, que es posible saber que PQ, y usa este hecho a modo de palanca. De hecho, el argumento solo afecta a esas proposiciones cuya verdad significaría que no somos cerebros en cubetas. Por otra parte, se trata de un argumento fuerte en la medida en que pretende atacar la noción de creencia justificada exactamente en las mismas zonas en las que ataca a la noción de conocimiento. Todavía no hemos mostrado este aspecto, pero podemos hacerlo desarrollando una analogía completa del argumento. Todo lo que precisamos es mostrar, en primer lugar, que nuestra creencia de que no somos cerebros en una cubeta no puede justificarse porque nada en nuestra experiencia contaría como evidencia para esa proposición, y, después, utilizar un principio análogo a PCS, PCJ, CJAP y CJA, PQ, CJAQ que mantiene que, si A está justificado al creer que P y que P implica Q, también estará justificada su creencia de que Q. PCJ parece tan convincente como puede parecerlo PCC, si no más. Sin embargo, el argumento no consigue sugerir que no comprendemos la proposición de que estamos sentados leyendo un libro. Todavía se nos permite entenderla, por más que nunca pudiéramos conocerla ni saber si estamos justificados al creerla. El argumento solo se convierte en un argumento sobre la comprensión si adoptamos además un punto de vista especial sobre esta última, tal y como ya vimos anteriormente. El argumento del error. Todos hemos cometido equivocaciones, incluso en áreas en las que podemos sentirnos completamente confiados, por ejemplo, simples equivocaciones en matemáticas. Y no hay nada en la situación presente a lo que podamos señalar para que nos revele que esta situación no es una de aquellas respecto a las cuales podemos estar equivocados. No podemos decir que hay en ella que la haga diferente a las situaciones en las que sí hemos cometido errores. Dado que en ese tipo de situaciones no había conocimiento, ¿cómo podemos decir que ahora sí lo hay? No podemos dar ninguna razón por la que la nueva situación es mejor, a este respecto, que una cualquiera de las antiguas en las que estábamos equivocados. Este argumento descansa en una versión epistemológica de un principio que es bastante habitual en ética, véase Herr, 1963, pp. 7.16, el principio de universalidad. Se dice que es universalizable un juicio respecto a la bondad moral de una acción, en el sentido en que por el mero hecho de hacer tal juicio nos comprometemos a mantener que cualquier acción similar en ciertos aspectos relevantes será también moralmente buena.
Cuando se da otra acción que es semejante a la primera en los aspectos relevantes, o bien la catalogamos a sí mismo como buena o debemos cancelar el juicio previo de que la primera acción era buena. ¿Cuáles son los aspectos relevantes que hacen que una acción sea suficientemente similar a la primera? Una acción es similar, en ese sentido, a la primera cuando tiene también las propiedades que constituían las razones para el primer juicio. Ser semejante en los aspectos relevantes no es, pues, ser completamente indistinguible. Al menos, nos encontramos con una restricción con relación a las propiedades que deben ser tenidas en cuenta a este respecto, y es la de que han de ser propiedades cuya presencia o ausencia deben ser detectables por la persona que hace el juicio. Las diferencias entre las acciones que esa persona no pueda reconocer no pueden justificar una diferencia en el juicio. El principio de universalizabilidad nos dice, pues, que en ausencia de diferencias detectables debemos hacer de nuevo el mismo juicio. Debe existir algo a lo que podamos señalar para que quede justificada una diferencia de juicio. Quizá puedan existir propiedades que trasciendan a toda evidencia posible. Lo que quiere decir que siempre sería posible que estuvieran ausentes aun cuando tuviéramos la mejor evidencia posible de su existencia. Quizá la bondad es una de ellas. Esta es la razón por la que el principio de universalizabilidad tiene tanta importancia en ética. No podemos suponer que una acción es buena y otra no lo es, a menos que podamos seleccionar otra diferencia entre ellas. El argumento del error expresa las consecuencias en epistemología de este tipo de punto de vista. Supongamos que ayer yo hubiera afirmado que sabía que iba a llover por la tarde basándome en fundamentos normales, previsiones meteorológicas, las formaciones de nubes, etc., pero que resultara luego que me había equivocado. Cuando hice mi afirmación, el hecho de que no iba a llover trascendía toda evidencia posible, como sucede en todas las afirmaciones sobre el futuro. Lo que quiere decir que si hoy afirmo saber que lloverá por la tarde basándome en los mismos fundamentos que ayer, debo aceptar que ayer por la mañana también sabía que iba a llover por la tarde. Si, por otra parte, abandono mi pretensión de que ayer sabía tal cosa, ya no puedo afirmar que hoy lo sé. La razón estriba en que el único hecho que justificaría la diferencia no me es accesible. Los hechos sobre la lluvia vespertina trascienden a toda evidencia matutina. Por lo que mi aceptación de que ayer por la mañana no sabía me impide afirmar que hoy sí lo sé. Podemos recorrer de nuevo este argumento desde el punto de vista de un observador exterior. Existe la posibilidad de que, aunque yo mismo no estuviera justificado al hacer esos juicios diferentes, otra persona lo podría estar al decir que ayer por la mañana yo no sabía y que hoy sí sé. Podría ser así, por ejemplo, después de que hoy hubiera llovido y los hechos sobre la lluvia ya no trascendieran a todas las evidencias. Aunque yo no pudiera señalar la diferencia relevante en el momento de hacer los juicios, de hecho estaba equivocado ayer y en lo cierto hoy, lo que bastaría para justificar la diferencia en la descripción de un observador exterior al afirmar que ayer no sabía y hoy sí. Sin embargo, es fácil ver qué diría el escéptico a todo esto, independientemente de que sea más o menos extraño suponer que yo no estaría justificado al hacer una afirmación que otro sí podría hacer con plena justificación. Lo que se sugiere es que yo sabía hoy y no sabía ayer, a pesar de que en el momento de hacer las afirmaciones yo no pudiera indicar ninguna diferencia relevante entre los dos días. Esto muestra que, por todo lo que yo sabía, no iba a llover. ¿Cómo podemos aceptar que yo pueda saber que va a llover si, por todo lo que sé, no va a suceder tal cosa? La conclusión parece ser que, si reconozco que alguna vez me he equivocado al afirmar que sabía que P, ya no puedo saber que P nunca a no ser que muestre alguna diferencia relevante entre las dos situaciones. Y nadie puede decir de mí que sé en un caso y no en el otro, porque, por todo lo que sé, estoy equivocado en ambas ocasiones. Hasta ahora, sin embargo, hemos restringido el argumento de un modo innecesario a casos en los que, de hecho, yo he cometido errores en el pasado.
Pero no es necesario ceñirnos a errores reales del pasado. Podemos verlo en un ejemplo moral. Un ejemplo imaginario podría describirse de tal modo que yo tendiera a afirmar que la acción involucrada es buena. Y este juicio debe ser tan universalizable, deberá ser tan vinculante para mis juicios futuros, como si se hubiera tratado de un caso real y no imaginario. De un modo similar, un caso imaginario en el que yo pretendiera saber que P, pero en el que P fuera falso, debería impedirme la afirmación de que sé que P en un caso nuevo que no sea relevantemente diferente, discernible por mí. Así pues, los casos imaginarios son tan efectivos en este argumento como puedan serlo los reales. Por supuesto, una característica de nuestro primer argumento escéptico era la de que comenzaba con el supuesto imaginario de que alguien era un cerebro dentro de una cubeta, con la particularidad de que nada podía servir para que la persona en cuestión discerniera esa posibilidad de la realidad. De modo que el argumento que acabamos de construir puede considerarse como una compleja defensa de la primera parte del primer argumento escéptico. Parece demostrar que el supuesto imaginario de que alguien es un cerebro en una cubeta al que se provoca la experiencia de estar leyendo un libro es una manera completamente efectiva de mostrar que nadie sabe que está leyendo un libro. La diferencia entre los dos argumentos parece estar en el camino que toman a partir de ese punto. El primero usa PCS para mostrar que nadie sabe nada de lo que se sepa que, si fuera verdadero, no seríamos cerebros en el interior de cubetas. El segundo argumenta de un modo más general que, dado que hemos cometido errores, o los cometeríamos en casos similares, ahora no conocemos. Como es de fuerte el escepticismo generado por el argumento del error, en caso de que tenga éxito. Si, como se argumentará en 4.2, no existe ninguna área específica en la que no cometamos errores, el argumento del error ha de ser global más bien que local. Sin embargo, no es algo inmediatamente obvio cómo enunciar un argumento semejante contra la noción de creencia justificada. No podemos argumentar directamente que una creencia falsa no puede estar justificada. De modo que, a no ser que podamos afirmar, como hemos hecho con relación al conocimiento, que la creencia de alguien solo está justificada cuando la persona en cuestión puede diferenciar las situaciones en las que sus creencias son verdaderas de aquellas en las que son falsas, será imposible concluir que sus creencias verdaderas están injustificadas. No obstante, quizás sea posible apelar a los movimientos iniciales del argumento en favor de que no tenemos ninguna justificación para creer que no somos cerebros en cubetas. En aquel caso afirmábamos que, si nada en nuestra experiencia podía contar como evidencia de que no somos cerebros en una cubeta, no podíamos decir que la creencia en que no lo somos está justificada. La creencia carece de justificación porque no podemos señalar nada que sugiera si somos o no cerebros en cubetas. Del mismo modo, en nuestro caso podemos decir que la creencia carece de justificación porque nada de lo que podemos señalar sugiere que se trata de una situación en la que la creencia es verdadera más bien que una de las situaciones indistinguibles por nosotros, y por supuesto, raras, en las que es falsa. Si este movimiento es adecuado, nuestro segundo argumento escéptico ataca la noción de creencia justificada, al menos tanto como lo pueda hacer el primer argumento, de hecho, más aún, puesto que es más global. Debemos conceder, también, que este argumento, tal y como está expuesto, no afecta en modo alguno al problema de la comprensión. Como anteriormente, necesitamos que una teoría de la comprensión vincule la posibilidad de comprender con la de tener creencias justificadas, o la de conocer, si no queremos que la comprensión sobreviva a la pérdida de la creencia justificada. Una teoría semejante podría afirmar, por ejemplo, que comprender una proposición es ser capaz de distinguir entre las circunstancias en las que estaríamos justificados para creerla y aquellas en las que no. Existen esas teorías, como veremos más adelante. La justificación de los argumentos a partir de la experiencia. Tenemos conocimiento de sucesos que no hayamos experimentado o que no estemos experimentando en estos momentos.
Suponemos normalmente que nuestra experiencia es una guía fiable sobre la naturaleza de las partes del mundo que estamos observando en un momento dado, y que, en casos favorables, nos proporciona conocimiento. Puedo saber lo que hay en el último cajón de mi mesa de trabajo, o lo que desayunaré mañana, por alguna forma de inferencia inductiva a partir de lo que he observado o de lo que estoy observando. David Hume, 1711-1776, filósofo e historiador escocés, planteó de un modo particular si eso es o no así. Hume, edición de 1955, capítulo 4.2. Argumentó que no puedo saber que mi diario está en el cajón cerrado de mi mesa a menos que tenga una razón para creer que mi experiencia hace que la proposición sea probable. Podemos suponer, quizá, que la experiencia relevante sea mi recuerdo de que puse el diario allí hace 5 minutos y el hecho de que no recuerde haber abierto el cajón desde entonces, junto con mi conocimiento general sobre el comportamiento consistente del mundo de experiencia. Pero solo tengo una razón para creer que la experiencia hace que la proposición sea probable si tengo alguna razón para creer, en general, que los sucesos que no he observado son semejantes a los que he observado. Lo esencial del argumento de Hume es que es imposible tener razón alguna para esta última creencia, dado que, al no haber ninguna contradicción en el supuesto de que es falsa, no es una creencia analítica o necesariamente verdadera. Y no puedo suponer tampoco que la misma experiencia me ha dado razón para creer que lo no observado se parecerá a lo observado. Cualquier apelación a la experiencia sienta por anticipado el problema que se plantea, al argumentar desde la creencia crucial de que nuestra experiencia es una guía fiable, o desde la creencia crucial de que lo no observado se parece a lo observado, y no en favor de esas creencias. Por lo que no puedo tener razón alguna para creer que mi experiencia es una guía fiable, y por ello, no tengo razón alguna en favor de creencias sobre sucesos que están más allá de la experiencia, de modo que no puede tener conocimiento sobre ellos. Vale la pena indicar que el argumento de Hume no intenta derivar una conclusión escéptica a partir del hecho de que yo podría estar equivocado, como si lo hace el primer argumento, ni a partir del hecho de que he cometido equivocaciones, como hace el segundo argumento. En vez de ello, mantiene que nuestra creencia general de que la experiencia es una guía fiable no puede justificarse, dado que todas las posibles justificaciones sentarían por anticipado la cuestión esencial, al suponer que la experiencia puede revelarnos que la misma experiencia es una guía fiable. Hay un defecto obvio en cualquier argumento que parte de la experiencia para tratar de justificar todos los argumentos que parten de la experiencia. El escepticismo que se origina en el argumento de Hume no es global, dado que solo trata de nuestro conocimiento de lo no observado. El argumento ataca claramente tanto la noción de creencia justificada como la de conocimiento, en esa precisa área, al mantener que no podemos extraer de nuestras observaciones razón alguna en favor de lo que no observamos. No afecta a la noción de comprensión. Hume parece aceptar que comprendemos proposiciones sobre lo que no observamos, aunque argumenta por otros motivos que son, en su mayor parte, falsas. 1.3. Un modo fácil de escapar del escéptico. Ninguno de los tres argumentos mencionados anteriormente es del tipo más fuerte, dado que ninguno ataca la noción de comprensión. Hay argumentos escépticos locales de este tipo más fuerte, como veremos en el capítulo 5, nuestro conocimiento de las otras mentes. Y al discutir nuestro conocimiento del pasado y el futuro, capítulos 10 y 11, deberemos tener presentes argumentos en favor de que es imposible concebir un suceso como algo que se da fuera del presente, por ejemplo, en el pasado o el futuro. Pero podríamos suponer que es imposible proporcionar un argumento global de este tipo que fuera convincente. No se trata solo de que es obvio que comprendemos algo, más bien sabemos de antemano que solo se nos puede llevar a aceptar que no comprendemos nada así tal y como se espera de nosotros. Comprendemos el argumento escéptico. Incluso si no comprendemos el argumento, es cierto que comprendemos la conclusión, de modo que la conclusión debe ser falsa.
Esta escapatoria fácil puede utilizarse contra cualquier argumento escéptico global, tanto si ataca solo al conocimiento como si ataca también a la creencia justificada. Podríamos decir que el escéptico acepta implícitamente que conoce su conclusión de que el conocimiento es imposible, o que pretende que sus premisas justifican su conclusión de que la creencia justificada es imposible. La primera sugerencia parece poco convincente, pero la última es bastante efectiva. ¿Qué utilidad tendría argumentar que la creencia justificada es imposible, dado que, si tuviéramos razón, perderíamos toda razón en favor de la conclusión? Estas defensas contra el escéptico intentan evitar el examen detallado de los argumentos presentados y se fijan solo en la conclusión. Lo hacen así en cualquiera de dos formas posibles. O bien discuten el derecho del escéptico a aseverar su conclusión, o sugieren directamente que la conclusión no puede ser verdadera, de modo que no se les puede obligar a considerar ninguna supuesta razón para que la crean. Ya hemos dado ejemplos del primer tipo. Los ejemplos del segundo tipo deben derivarse de la pretensión de que comprender una u otra proposición es comprender bajo qué condiciones es verdadera y bajo qué condiciones es falsa. Si la conclusión del escéptico fuera verdad, no podríamos tener este tipo de conocimiento, de modo que, si la conclusión del escéptico fuera verdad, no podríamos comprenderla. De lo que se sigue que no podemos entender la conclusión sin darnos cuenta de su falsedad. Creo que está claro que este argumento, si tuviera éxito, convertiría el argumento contra el escepticismo global sobre la comprensión en un argumento contra una forma más débil de escepticismo global sobre el conocimiento. Dado que comprendemos lo que está diciendo el escéptico, debemos tener el tipo de conocimiento que se requiere para tal comprensión. En mi opinión, el escéptico no debe preocuparse en absoluto por este tipo de argumentos. Debe insistir en que no justifican en modo alguno la negativa a considerar los argumentos que él da como lo que en realidad son. Consideremos, en primer lugar, el caso más débil, incluso si el escéptico fuera tan imprudente como para mantener que cualquier aseveración involucra la pretensión de conocer y que él asevera su conclusión de que el conocimiento es imposible, todavía podría mantener su propia posición. Considera que sus premisas son verdaderas y que existe una inferencia válida a una conclusión también verdadera. Las premisas podrían incluir la proposición de que en el pasado ha cometido errores. Puede admitir, imprudentemente, que, al usar esa proposición a modo de premisa, está pretendiendo implícitamente que sabe que es verdadera. Pero todavía insiste en que se sigue de ella, y de otras del mismo tipo, que el conocimiento es imposible. Podemos redescribir su argumento del siguiente modo: si sé esto, y esto sería un caso central del tipo de cosas que sé. Si sé algo, entonces sé que el conocimiento es imposible, de modo que, si sé algo, entonces no sé nada. Podemos considerar este argumento de dos formas diferentes. O bien es un ejemplo de prueba por reducción al absurdo, en la que se supone que algo es verdadero para probar que es falso, o es una forma de exponer una paradoja interna al concepto de conocimiento, ya que el escéptico puede insistir en que, si un concepto tan básico como el de conocimiento puede usarse para llevarnos válidamente desde premisas que son verdaderas a una conclusión falsa o imposible, en ese caso hay algo de incorrecto en ese concepto. Debe haber alguna suerte de tensión interna en el concepto que debe exponerse más bien que permanecer oculta debajo de la alfombra. Por tanto, cualquier respuesta que consistiera simplemente en señalar que la conclusión es falsa o imposible estaría dando la espalda a lo esencial. 1.4. Otra réplica. Una réplica habitual a los dos primeros argumentos escépticos es la de decir que no tenemos ningún motivo para preocuparnos de ellos. Dado que se admite, o se sugiere que en lo que a cada uno de nosotros nos importa, no habría ninguna diferencia entre la hipótesis de que ahora alguien está sentado leyendo y la de que es solo un cerebro en una cubeta alimentado con las experiencias pertinentes de estar sentado y leyendo, no nos puede importar en realidad qué es lo verdadero y qué lo falso.
Nada de genuina importancia puede depender del hecho de que seamos o no cerebros en una cubeta. Esta respuesta puede adoptar una forma más fuerte o una más débil, pero tiene algún sentido bajo cualquiera de ellas. Mantiene que lo que para el escéptico es la fuerza de sus argumentos no es en realidad sino su punto más débil. El escéptico insiste en que hay una diferencia entre las dos hipótesis, pero se trata de una diferencia que trasciende a toda evidencia posible, es decir, una diferencia que no podemos distinguir en la práctica. De ello concluye que no podemos saber en cuál de esas situaciones estamos en realidad. La réplica admite que la diferencia trasciende a toda evidencia posible, y usa ese hecho en contra del escéptico. Pero ese hecho puede utilizarse de dos formas. La forma más débil consiste en reconocer que la existencia de una diferencia radical y obvia entre las dos hipótesis es incapaz de establecer diferencia alguna para ninguno de nosotros, de modo que no se nos puede reprochar el que no le prestemos ninguna atención. Es una actitud semejante a la que se podría adoptar ante el problema filosófico de la libertad de la voluntad. Podría intentarse rechazar toda la discusión sobre ese problema, sobre la base de que el hecho de que tengamos o no una voluntad libre no afecta en absoluto al modo en que vivimos nuestras vidas. Actuamos y continuaremos actuando como si tuviéramos una voluntad libre, tanto si nuestras acciones están determinadas como si no lo están. Mi opinión es la de que hay algo profundamente equivocado en esta estrategia, tanto en el área de la libertad de la voluntad como en la del escepticismo. Sin embargo, no es necesario que nos detengamos a examinar sus defectos, dado que, afortunadamente, existe una estrategia más potente y más interesante con la que la anterior puede confundirse. El escéptico dice que hay una diferencia entre las dos hipótesis, aunque no podamos distinguirla en la práctica porque tal diferencia trasciende a toda evidencia posible. La estrategia débil acepta esto, pero la fuerte lo niega. La posición más fuerte niega que existan verdades o hipótesis que trasciendan a toda evidencia posible, de modo que niega al escéptico el contraste que necesita entre las dos hipótesis. Si la diferencia que se sugiere es una que no podría establecer ninguna diferencia para nosotros, se trata de una diferencia completamente vacía y, por tanto, inexistente. La estrategia débil, entonces, dice que hay una diferencia que no tiene importancia. La fuerte, que no hay ninguna diferencia en absoluto. Podríamos decir que la primera de esas posiciones es realista. El realista cree que hay verdades que trascienden a toda evidencia posible, verdades que están más allá de nuestras capacidades efectivas de reconocimiento. La estrategia más fuerte podría denominarse antirrealista, niega la existencia de verdades más allá de toda evidencia y sostiene que las diferencias que en un principio no pueden ser reconocidas no existen. Este tipo de antirrealismo no aparece porque sí, ni es su propósito inicial el de elaborar un contraataque al escepticismo. Pero su espíritu es obvio. Tanto el realista como el escéptico piensan en el mundo como en algo con respecto a lo que, en el mejor de los casos, solo podemos tener una aprehensión imperfecta. Hay muchos hechos sobre el pasado y el futuro remotos para cuyo reconocimiento o verificación no tenemos medios adecuados. Y siempre es posible que, sin que nos demos cuenta, el mundo sea completamente diferente a como nos parece que es. El antirrealista no cree en la existencia de ese mundo, real, ulterior que estaría por detrás del mundo que sí podemos conocer y que podría ser completamente distinto a nuestro mundo en modos que, si se dieran, no podríamos reconocer en absoluto. Para él, nuestro mundo, el mundo que podemos reconocer, es el único mundo. Es por ello por lo que, para el antirrealista, la tarea de la epistemología es mucho más fácil, ya que se sitúa a los objetos de conocimiento muy cerca de nosotros y, al desaparecer las propiedades trascendentes a toda evidencia, elimina el abismo entre evidencia y verdad. De modo que la cuestión de si en un momento determinado se da o no una propiedad no es distinta a la cuestión de si tenemos la mejor evidencia a favor de su presencia.
El antirrealismo es una teoría de la comprensión que se ha mencionado varias veces a lo largo del presente capítulo. Tanto el rótulo como su desarrollo en los últimos tiempos se deben a Michael Dummett. El antirrealista sostiene que la comprensión de las oraciones de nuestro lenguaje debe haberse adquirido en las situaciones que aprendimos a considerar como justificatorias del uso de tales expresiones, situaciones en las que esas expresiones deben contar como verdaderas. Se sigue de ello que, si no existe tal cosa como la creencia justificada, tampoco existe la comprensión. Ya que comprender una oración es ser capaz de seleccionar situaciones que justifican la creencia de que la oración ha de ser verdadera. Por todo esto, podría parecer que el antirrealismo es una posición particularmente débil. Todo argumento escéptico contra la posibilidad de la creencia justificada es un argumento de la forma más fuerte y nos priva incluso de la comprensión que creíamos poseer respecto a nuestro propio lenguaje. Pero, de hecho, sucede exactamente lo contrario. Los argumentos escépticos que tendrían este efecto requieren un paso que el antirrealista se niega a dar, por lo que nunca alcanzan su devastadora conclusión. Todos ellos requieren la idea de que, sin que pudiéramos darnos cuenta, el mundo podría ser radicalmente diferente a cómo parece ser y concluyen de ella que no podemos saber que el mundo sea realmente tal y como nos parece que es. Es esto lo que el antirrealista considera imposible. Para él, el sentido de una oración está determinado por los tipos de situación que cuentan a favor la verdad de la oración, de tal modo que la oración con ese sentido, es decir, tal y como la entendemos nosotros, no puede ser falsa cuando se da el tipo de situación que nosotros consideramos que cuenta a favor de su verdad. Así pues, el antirrealismo ofrece una perspectiva desde la que no solo no hay ninguna posibilidad de un escepticismo global sobre la comprensión, sino que por la misma razón, tampoco queda lugar alguno para el escepticismo global sobre la creencia justificada. El problema en este punto es que el antirrealismo parece ser tan inverosímil como pueda serlo el escepticismo. Para percatarnos de ello, solo necesitamos comprobar cuáles son las exigencias del antirrealismo y cuán fuertes son nuestras intuiciones realistas. Un área que parece exigir un punto de vista realista es la de las otras mentes, que discutiremos en el capítulo 5. Nuestra intuición realista en este punto es la de que las sensaciones y pensamientos de los demás son algo que nos está oculto. Por supuesto que observamos su conducta, pero la cuestión de si están experimentando las sensaciones que suponemos que experimentan trasciende, para cada uno de nosotros, cualquier evidencia posible. Siempre es posible que, a pesar de toda su conducta, no se dé, de hecho, ninguna sensación, o que se den sensaciones distintas a las que imaginamos que se dan. De modo que hay un problema real respecto a si hay o no sensaciones en los demás, pero se trata de una cuestión que trasciende a toda evidencia posible. Otra zona problemática es el pasado. Independientemente de cómo concibamos el futuro, concebimos el pasado como algo que, a su debido momento, ha sido tan determinado como pueda serlo el presente ahora. Pero también asumimos que hay muchas proposiciones sobre el pasado cuya verdad trasciende a toda evidencia posible. A pesar de que no podemos decidir tales verdades, consideramos que descansan sobre hechos definitivos que trascienden a toda evidencia posible y que están ahora más allá de nuestras posibilidades de reconocimiento. Esta actitud respecto al pasado es una actitud realista. Consideraremos más en detalle estas dos áreas en capítulos posteriores. El objetivo de la discusión precedente ha sido mostrar que, aunque fuera posible, no sería fácil refutar el escepticismo construyendo una alternativa antirrealista al realismo explícito en la actitud escéptica. Si existen áreas en las que el antirrealismo es relativamente aceptable, magnífico. Pero, en la medida en que subsistan otras en las que el realismo parezca ser atractivo, el reto del escéptico mantendrá toda su fuerza. Es posible que no podamos comprar una escapatoria general al escepticismo en el mercado del antirrealismo, el precio que deberíamos pagar sería demasiado alto.
1.5. Una respuesta mejor. Si no existen las escapatorias fáciles, no tenemos más remedio que involucrarnos plenamente en los argumentos que se nos presentan. Donde podríamos buscar ayudas para una ofensiva crítica. Podría hallarse alguna esperanza en la perspectiva de un análisis satisfactorio del conocimiento que tuviera el efecto de desvelar errores en el razonamiento del escéptico. En el capítulo 3 se considerará un análisis que pretende tener esta consecuencia. Mientras tanto, quizá debiéramos reflexionar sobre la situación en la que nos quedaríamos si concediéramos que el argumento escéptico es efectivo. Se ha sugerido muchas veces que la epistemología podría prescindir por completo del concepto de conocimiento, porque todas las cuestiones epistemológicas relevantes pueden parafrasearse usando en su lugar el concepto de creencia justificada. Así, en vez de preguntarnos si podemos saber qué sucederá en el futuro, preguntémonos cuándo están justificadas, si es que lo están alguna vez, nuestras creencias sobre el futuro. Y el problema de las otras mentes, capítulo 5, puede exponerse como el problema de cómo mi observación de la conducta de los cuerpos humanos justifica mi creencia de que tales cuerpos son genuinos seres humanos. Poco se gana con la pregunta adicional de si, o cómo, sé que son seres humanos. La dificultad con esta sugerencia es la de que todos los argumentos escépticos presentados, y en realidad cualquier argumento escéptico interesante, parecen dirigirse tanto contra la noción de creencia justificada como contra la de conocimiento. Lo que quiere decir que no se puede mantener esa posición de compromiso fácil. Parece realmente importante para la epistemología que encontremos alguna manera de responder al escéptico. Lecturas complementarias. El argumento de Descartes sobre el sueño se encuentra en la primera de sus meditaciones metafísicas. Las reflexiones de Hume sobre la inducción pueden encontrarse en su Inquiry Concerning Human Understanding, sección 4, parte 2. Stroud, 1984, capítulo 1, ofrece un análisis sencillo del escepticismo de Descartes. El argumento sobre cerebros en una cubeta se ofrece en Nozick, 1981, pp. 167.171. Sus puntos de vista se analizan más adelante en el capítulo 3. Stroud, 1968, ofrece un valioso análisis de la estrategia antiescéptica considerada en 1.3, denominada habitualmente trascendental. Lo vincula con el verificacionismo, el principio de verificación, una forma anterior de antirrealismo. Dummett, el arquitecto del antirrealismo como heredero del verificacionismo, ofrece la explicación más introductoria que conozco en Dummett, 1978, capítulo 10, pero a los neófitos en este tipo de problemas les recomiendo la lectura del capítulo 9 del presente libro antes de afrontar ese texto.